Mi nombre es Luz González. Quiero hacer un resumen de los 12 apóstoles de Jesús. Los 12 apóstoles fueron las personas quienes estuvieron íntimamente unidos a Jesús durante sus años de ministerio en la tierra. Ellos fueron elegidos y enviados por Jesús para anunciar el Evangelio. Los 12 apóstoles cumplirían el propósito del Señor y en efecto llevarían el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones. Obra que perdura hasta hoy y que sigue extendiéndose a todos los rincones de la tierra. Los 12 apóstoles transformaron el mundo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, llamó a 12 apóstoles para que le ayudaran a enseñar su evangelio. Estos hombres tenían diferentes antecedentes. Eran escribas, pescadores, carpinteros, recaudadores de impuestos, pero a pesar de sus diferencias, todos tenían algo en común. Eran apóstoles y su trabajo era servir a otros y testificar de Jesús. Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Felipe eran pescadores cuando se les llamó para ser apóstoles. Jesucristo nombró a Pedro la roca en la cual construiría su iglesia. No se conoce mucho sobre la vida de Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón, así como se sabe de los demás apóstoles. Sin embargo, sabemos que todos estaban comprometidos con el Evangelio de Jesucristo y muchos de ellos viajaron por el mundo antiguo enseñando el Evangelio y estaban dispuestos a morir por su fe. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. En Juan nos narra que Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al Maestro. Andrés murió como mártir en Acaya, en Grecia. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan el apóstol, era pescador en el mar de Galilea, predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Nacido probablemente en Betsaida, Galilea, fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Juan. En el Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado de su hermano Juan. Su maestro Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges, que quería decir hijos del trueno. Ellos eran un dúo inseparable. Marcos, Mateo y Lucas nos dice que fue un hombre de extraordinaria fe. Él fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Juan, hermano de Santiago el apóstol, fue conocido como el discípulo amado. Él escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Fue desterrado en la isla de Pasmo. Fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Juan fue uno de los apóstoles prominentes. Es mencionado en varios lugares en el Nuevo Testamento. Él estuvo muy cerca de Pedro. Actuaron juntos en el ministerio. Pedro, sin embargo, era siempre el vocero del grupo. Judas, el Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Era el tesorero del grupo. Es muy triste ver cómo alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Judas era un hombre codicioso y a veces usó su posición como tesorero del grupo para tomar dinero. Judas Tadeo o Lebeo, hijo de Alfeo o Cleofa y María, fue hermano de Santiago el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea.
Se dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Jerónimo lo llamó trinomios, lo cual significa un hombre con 3 nombres. En Marco es llamado Tadeo. En Mateo es llamado Lebeo. Su apellido era Tadeo. En Lucas y en Hechos es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio en Edesa, cerca del río Eufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas fue desde allí a predicar el evangelio en otros lugares. Fue asesinado con flecha. Mateo o Levi vivió en Capernaum. Fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. El llamamiento de Mateo al grupo apostólico es mencionado en Marcos, Mateos y Lucas. De estos pasajes aprendemos que Mateo también fue llamado Levi. Era una costumbre común en el Medio Oeste en la época de Cristo que los hombres tuvieran 2 nombres. El nombre de Mateo significa un regalo de Dios. El nombre Levi le pudo haber sido dado por Jesús. Aunque sabemos poco sobre Mateo, el hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. Mateo llegó a ser el primer hombre que escribió las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del Evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Hizo trabajos evangelísticos y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como Babilonia. Escribió las 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Pedro tuvo otros nombres. En el tiempo de Cristo su nombre griego fue Simón. Su nombre hebreo fue Cefa. El significado griego de Simón es roca. Por su actividad comercial, Pedro fue un pescador. Fue un hombre casado. Pedro era galileo y también como lo fueron varios de los otros líderes. Él es quien preguntó el significado de la parábola en Mateo. Es él quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Es él quien indagó acerca de la recompensa para todos aquellos que siguen a Jesús. Es él quien primero confesó a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Él es quien estuvo en el monte de la transfiguración. Es él quien vio a la hija de Jairo resucitar de los muertos. Pedro andó sobre el mar, y aunque se hundió, fue valiente, pero el Señor le mostró que su fe es débil. Todavía es el quien negó a Cristo ante un criado. Él fue un apóstol y un misionero que dio su vida por su Señor. Es verdad, Pedro cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del corazón amante. No importó cuántas veces hubo caído y fallado, siempre recuperó su coraje e integridad. Pedro fue martirizado sobre una cruz. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Felipe predicó en Frigia y vivió en Betsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. Él también fue un pescador. Aunque los primeros 3 evangelios registran su nombre, en Mateo, Marcos y Lucas, pero es en el evangelio de Juan que Felipe se vuelve una personalidad viviente. Él dirigió al eunuco etíope a Cristo. También se quedó con Pablo en Cesarea y fue una de las figuras importantes en los emprendimientos misioneros de la iglesia primitiva. El evangelio de Juan muestra a Felipe como uno de los primeros, entre tanto a quien Jesús le dirigió la palabra sígueme. Cuando Felipe conoció a Cristo, inmediatamente encontró a Natanael y le dijo: lo hemos encontrado, de quien Moisés y los profetas escribieron. Natanael era desconfiado, pero Felipe no argumentó con él. Simplemente le contestó: ven y ve. Se dice que murió colgado. Mientras estaba muriendo, pidió que su cuerpo sea envuelto no en lino, sino en papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo fuera tratado como el cuerpo de Jesús. Simón el Celote.
uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista o celote. Vivió en Galilea. Se dice que fue crucificado. En 2 lugares es llamado cananista, en Mateos y Marcos. Sin embargo, en otros 2 lugares es llamado Simón Celote, Lucas y Hechos. En el Nuevo Testamento nos dice prácticamente nada sobre él, excepto que dice que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos fanáticos. Los celotes fueron personas imprudentes, celosas en buena práctica y extravagantes. Aún así, Simón claramente sobresalió como un hombre de fe. Abandonó todos sus odios por la fe que mostró hacia su maestro y estuvo dispuesto a compartir con el resto de los discípulos, especialmente con Mateo, el cobrador de impuestos romano. Se dice que murió como un mártir. Llegó a ser un pescador de hombres mediante la predicación. Tomás Didimos vivió en Galilea. Tomás fue su nombre hebreo y Didimo fue su nombre griego. Algunas veces fue llamado Judas. Mateo y Marcos y Lucas no nos cuentan nada sobre él, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro, también en el aposento alto, donde quiso saber cómo conocer el camino donde Jesús estaba yendo. En Juan lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el incrédulo. Tomás llegó a creer mediante la duda. Por naturaleza, él era pesimista, era un hombre desconcertador. Aún así fue un hombre de valor. Fue un hombre que no podía creer hasta no haber visto. Era un hombre de devoción y fe. Cuando Jesús resucitó, invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas que dejaron los clavos en sus manos y en su costado. Y es aquí donde vemos a Tomás haciendo la confesión de fe más grande. Y dijo: mi Señor y mi Dios. Las dudas de Tomás fueron transformadas en fe. Mediante este hecho, la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. Bartolomé, también llamado Natanael, fue uno de los apóstoles de Jesús. En el Evangelio de Juan no aparece con el nombre de Bartolomé. Se le ha identificado con Natanael, que también es relacionado siempre con Felipe. Bartolomé es vinculado por muchas fuentes con Natanael, de quien el Señor dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Después de la ascensión, Bartolomé se fue a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo. Fue misionero en Etiopía, Mesopotamia, Partia y Laconia. Se dice que Bartolomé predicó el Evangelio en la India y luego fue a la Gran Armenia. Fue martirizado en Albanópolis, en Armenia. Fue decapitado, crucificado cabeza abajo. Había convertido a Polimio, el rey de Armenia, al cristianismo. Astiaje, hermano de Polimio, en consecuencia ordenó la ejecución de Bartolomé. Santiago el menor, para distinguirlo del otro apóstol del mismo nombre, Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Era hijo de Cleofa o Alfeo, hermano de Judas Tadeo. El Evangelio de Mateo dice que hay 2 apóstoles llamados Santiago. En el Evangelio de Lucas lo confirma. El primero sería llamado Santiago el mayor y el segundo como Santiago el menor. El mismo Judas Tadeo manifiesta que es pariente cercano de Santiago el menor. Siempre lo ha identificado como el hermano del Señor, que se entrevistó con Pablo de Tarso, con el Santiago mencionado en la carta a los Gálatas, como una de las columnas de la iglesia, y evidentemente un líder de la comunidad, de quien quedó a cargo de la iglesia de dicha ciudad cuando la dispersión de los apóstoles por el mundo.
Marcos nos hace ver la diferencia entre los dos apóstoles llamados Santiago y el otro Santiago, pariente de Jesús, que algunos identifican como Santiago el Justo. De su muerte se dice que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere del golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una maza. Una vez resucitado el Maestro e impulsado por el Espíritu Santo, los 11 apóstoles se lanzaron a pescar almas. Como Judas el traidor se suicidó y la comunidad quería mantener el simbólico de los 12 que Jesús nombró, buscaron un sustituto. Habían dos candidatos, José el Justo y Matías. Ambos habían conocido a Jesús. Tras una oración hubo un sorteo y Matías fue elegido. Su llamado como apóstol es el único en el que su nombramiento no fue hecho personalmente por Jesús, quien de acuerdo a las enseñanzas cristianas ya había ascendido al cielo. También se hizo antes de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Cuando entró en el grupo de los 12, según los requisitos exigidos, Matías siguió en compañía de los 12 en el ministerio de Jesús, de cuyos hechos y doctrina debían dar testimonio. Matías tal vez fue testigo de la resurrección de Jesús y pudo presenciar algunas apariciones del mismo. Además, se reconoce a Pablo como el apóstol que dio a reconocer el evangelio en diversos lugares. Tuvo un papel fundamental para cimentar la iglesia cristiana. Fue el apóstol con más enseñanza quien ha escrito todas las epístolas del Nuevo Testamento. Jesucristo llamó a los apóstoles como nos llamó a nosotros, a la iglesia de Dios, para que continuemos con su propia misión, anunciar el reino de Dios por todo el mundo. Y dijo, como el Padre me envió, también yo os envío, porque somos embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estos 12 apóstoles sufrieron una muerte diferente y dolorosa, pero como estos ya venían con el propósito divino de cumplir todo lo que el Señor les había encomendado, estaban gozosos espiritualmente de padecer por causa de Jesús. El nombramiento de los apóstoles venía directamente y únicamente de Jesús. Aún en el primer capítulo de Hechos, la decisión final para sustituir a Judas Iscariote fue dejado en manos del Señor. Llorando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. En Mateos se describe claramente el nombramiento de los 12 apóstoles. Todos tenían la habilidad de hacer frecuentes señales y prodigios. Ellos tenían el propósito de convencer al pueblo de que Dios estaba con ellos y de que Dios estaba hablando a través de ellos. Hacían muchos milagros, se convertían miles en el nombre de Jesús. Algunos establecieron iglesias en lugares donde Dios los envió y todos murieron por la causa. Hoy día cualquiera se proclama apóstol. Según la Biblia, los requisitos de ser un apóstol tenía que ser uno que había visto a Jesús y caminado con Jesús y con un llamamiento directo del Señor como se ve en Hechos, cuando Jesucristo llamó a Pablo. Aunque él no había seguido a Cristo durante su ministerio público, vio efectivamente a Cristo resucitado y fue especialmente nombrado por él, tal como lo afirma en Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. De nuevo Pablo explica, y al último de todos, como un arbortio, me apareció a mí.
Tal vez algunos dirán, pero Pablo era un apóstol. Es obvio que él fue elegido por Dios para ser un apóstol, uno enviado a los gentiles. En la historia de la iglesia primitiva no leemos nada de reemplazar a Pablo como apóstol. Fue un llamado directo de Dios yendo camino a Damasco. Un apóstol predica, hace milagro, es pionero, sufre mucho, es ambulante o viajero. Ha sido llamado por Dios y el Espíritu le ha dotado con ese don. Así que nosotros tenemos que hacer una sola cosa: ir y predicar el Evangelio y ganar las almas para Cristo, porque ahora es el tiempo. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, los campos están blancos. Es tiempo de cosechar, es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo de compartir con otros el mensaje de la palabra de Dios. No nos podemos quedar callados, no queda tiempo. En Marcos nos deja bien claro y dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios busca un pueblo que se ponga de pies ante el mundo y proclamemos que Cristo viene pronto. Dios les bendiga.